por primera vez se han descubierto en el espacio ondulaciones gigantes y pues esto ha llevado a entender que el tiempo es variable, esto de acuerdo con una nueva investigación anunciada por astrónomos. Las ondas gravitacionales a esta escala son las que la comunidad científica espera de la fusión de agujeros negros supermasivos, cada uno de los cuales tiene miles de millones de veces la masa del Sol. Para entender que es un tema especializado y la importancia del descubrimiento anunciado ayer, que se logró gracias a la colaboración de muchos países y muchas instituciones, vamos a platicar con la doctora Mar Gómez, doctora en Ciencias Físicas y meteoróloga, con quien estaremos hablando del tema. ¿Qué tal, doctora? Muchas gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? Gracias a vosotros. ¿Cuál es la importancia del descubrimiento que se anunció el día de ayer? Bueno, pues que gracias a este descubrimiento en el que hemos detectado esas ondas gravitacionales, las más potentes hasta la fecha, pues vamos a poder conocer un poquito más sobre nuestro universo y sobre fenómenos que ocurren en él. Ahora mismo lo que creen es que estas ondas gravitacionales provienen de posiblemente la fusión de miles de agujeros negros supermasivos, de eventos cósmicos muy potentes, pero tampoco descartan que pueda ser el eco de lo que queda del Big Bang, de ese origen del universo. Así que esto nos va a permitir conocer un poquito más este tipo de fenómenos cósmicos, desentrañar también si realmente, bueno, pues ese eco, ese zumbido del origen del universo y conocer si es así, qué ocurrió en esos instantes posteriores a la formación de nuestro cosmos. Digamos, lo que tenemos por ahora es ruido, no tenemos la posibilidad pues ni de ver ni de sentir estas ondas gravitacionales, pero sabemos que existen por el ruido que ha podido detectarse, entiendo, estudiando un conjunto de estrellas. Sí, la verdad es que lo que se ha encontrado es la detección de unas ondas cósmicas de baja frecuencia, estas ondas gravitacionales. Recuerdo que las ondas gravitacionales son básicamente perturbaciones que se producen en el tejido del espacio-tiempo y que se propagan a la velocidad de la luz. De hecho, ya fueron predichas por la teoría de la relatividad general de Einstein en 1915 y las detectamos por primera vez de forma experimental, es decir, tenemos pruebas de que existen. Por primera vez lo hicimos en el año 2015. Cuando tenemos un evento cósmico muy violento, como puede ser pues, la fusión de dos agujeros negros, la explosión de una supernova o, en el caso del Big Bang, un evento cósmico como ese que dio lugar a la generación del universo, se generan ondas gravitacionales que se propagan en todas las direcciones. Para que lo entendamos, es como si lanzásemos una piedra a un estanque, que se propagan las ondas a medida que impactan el agua. Pues algo así podría suceder en el universo, ¿no? Un evento cósmico de grandes dimensiones genera una perturbación, una onda que llega hasta nosotros. Claro, esta onda es de muy baja frecuencia porque procede de un evento cósmico muy potente y que se ha producido hace muchísimo tiempo. Posiblemente estamos hablando de eso, de agujeros negros fusionándose, y no solo dos, sino miles de ellos, o bien esa expansión rápida que sufrió el universo en ese momento del Big Bang. Así que cuando esos objetos tan masivos o esos eventos cósmicos sufren grandes cambios, pues pueden producir esas ondas gravitacionales que hacen pues, que el espacio al final se mueva como si fuera esa superficie de ese estanque cuando hemos tirado una piedra. Ahora, estas ondas gravitacionales atraviesan nuestra galaxia y pues se ha descubierto que distorsionan el espacio-tiempo. ¿Cómo explicar esto en términos sencillos, doctora? Sí, la verdad es que esta señal se descubrió cuando se estaba estudiando el comportamiento de estrellas muertas, que son lo que llamamos púlsares. Son estrellas que giran muy rápidamente de forma regular y de ahí su nombre, porque emiten un pulso que llega en forma de ondas de radio hasta la Tierra. Lo podemos medir en los radiotelescopios. Lo que nos dice la teoría de la relatividad de Einstein es que a medida que esas ondas gravitacionales pasan por los púlsares, deben expandirse y reducir la distancia entre estos objetos y la Tierra, de tal forma que se cambia el tiempo en el que tardan las señales de radio en llegar hasta nosotros. Por eso lo podemos identificar. Así que, bueno, como decía antes, aunque esos agujeros negros supermasivos combinados pues podrían ser la explicación más lógica para esto que se ha detectado, todavía se va a seguir investigando y analizando, porque quizás podríamos tener
una intuición de lo que pasó justo en el momento del Big Bang, del origen del universo, como cuando descubrimos la radiación de fondo de microondas. Podría ser algo similar, pero de momento esto nos va a dar muchas pistas pues, para conocer más sobre este tipo de fenómenos. Estamos teniendo en cuenta que estamos detectando ondas que en este caso han sido más potentes, pero con una frecuencia muy, muy baja de un evento cósmico que se ha producido hace muchísimo tiempo y de un evento cósmico absolutamente impresionante. Se escapa algo de lo que nosotros podemos pensar en el año 2015, cuando detectamos por primera vez esas ondas gravitacionales. En ese caso, las señales estaban en el rango de frecuencia de unos cientos de hercios y en ese momento estaban creadas por agujeros negros o estrellas de neutrones que eran de 10 a 100 veces más masivas que nuestro Sol. En este caso hablamos de unos agujeros negros que de ser así serían muchísimo más masivos, del orden de millones de veces estas masas. Así que son eventos cósmicos muy, muy potentes lo que hemos logrado registrar. Ahora, entiendo que esta distorsión de tiempo o el tiempo que toman estas ondas en llegar hasta nosotros es una cuestión de milisegundos, ¿verdad? La diferencia. La verdad es que, bueno, en este caso las mediciones se han realizado con una bajita frecuencia y, claro, estamos viendo algo que ya no existe, porque siempre que miramos al universo, que miramos al espacio y observamos estrellas, observamos fenómenos cósmicos, los observamos a millones de años luz y la luz tarda un tiempo en llegar hasta nosotros y recorre millones de kilómetros en estos casos. Por lo tanto, muchos de esos eventos ya no existen, Ujú. lógicamente, pero sí que nos permiten conocer un poquito más de la formación del cosmos y sobre todo también conocer hacia dónde nos dirigimos, ¿no? Cómo se pueden comportar pues, ciertos fenómenos en nuestro universo. Bueno, aparte de las aportaciones teóricas de Einstein, también hay 3 científicos que recibieron el Premio Nobel de Física en 2020 que pues están, digamos, en la base de este estudio y descubrimiento, ¿no? Sí, efectivamente, la verdad es que hay muchísima gente implicada trabajando en este tipo de investigaciones. Las ondas gravitacionales, cuando las detectamos por primera vez en el año 2015, fue uno de los hallazgos más increíbles porque, como muchas cosas en el caso de los físicos teóricos y en el caso de Einstein, se había teorizado con ellas, igual que los agujeros negros, pero hasta que no hemos tenido esas pruebas experimentales, ¿no?, dadas por la ciencia, no hemos podido confirmarlo al 100%. La pregunta es, pues, cómo el brillante de Einstein, ¿no?, logró teorizar todo este tipo de fenómenos y Hace de 100 situaciones años. que después, poco a poco, Sí, se han confirmado, sí. sí, sí, sí. Y sin pues el apoyo de la tecnología que se tiene hoy, ¿no? Desde luego, porque ahora contamos con una evolución de la tecnología asombrosa, cada vez Sí. tenemos más herramientas, ahora con la llegada de la inteligencia artificial, pues también tenemos una herramienta más, ¿no?, que utilizar dentro del ámbito científico, pero en ese momento las cosas no eran muy fáciles. De hecho, bueno, el siglo pasado se considera el siglo de la física, porque hubo grandísimos avances en la física teórica y, bueno, pues evidentemente Einstein fue uno de los grandes, junto con Hawking. Tenemos diferentes físicos que fueron brillantes en cada uno de sus campos, pero es que ambos lo fueron en prácticamente todo. Y ahora Penrose, ¿no? A quien yo tuve el honor de entrevistar hace unos años. Eh, hace un momento nos hablaba del horno de microondas. ¿Hay aplicaciones o habrá aplicaciones prácticas derivadas de este hallazgo? Bueno, la detección de la radiación de fondo de microondas, la verdad es que fue uno de los hallazgos más increíbles, porque lo que pudimos detectar fue la luz del Big Bang, básicamente. Lo Ujú. que pasa es que nos llegó en forma de microondas, porque, bueno, debemos saber que la luz tiene un espectro electromagnético y a medida que fue pasando el tiempo, esa onda, digamos que se fue ampliando, ¿no? Esa longitud de onda dejó de ser la luz que nosotros percibimos para convertirse en una microonda y llegar hasta nosotros. Fue uno de los hallazgos más increíbles porque efectivamente nos permitió a la vez también demostrar esa hipótesis del Big Bang, de ese momento en el que todo surgió de un punto, de una singularidad y se fue expandiendo. Y fue uno de los hallazgos también más destacados. Yo creo que en temas de ondas gravitacionales seguiremos teniendo grandes resultados en los próximos años y bueno, todavía es verdad que quedan muchas cosas, ¿no?, que se han teorizado, como esos agujeros de gusano que pueden estar dentro de los agujeros negros y que pueden conectar el espacio-tiempo y que no se ha podido demostrar. Ujú. Pero bueno, la ciencia nos
nos ha revelado que a medida que pasan los siglos y que pasan los años, encontramos respuestas. Así que yo espero que esta sea una de ellas también. Finalmente, doctora, ¿cuál sería, digamos, pues la siguiente meta de este tipo de investigaciones? ¿Cuál sería, pues, lo siguiente que está a nuestro alcance teórico y tecnológico por descubrir en los siguientes años? Bueno, ahora hay mucho foco puesto en la búsqueda de vida fuera de nuestro planeta, ¿no? Hace tan solo unas semanas salía una publicación relacionada con Encélado, la luna de Saturno, en la que se habían encontrado el último ingrediente necesario para la formación de vida, el fósforo. Ujú, El fósforo forma parte principal de esos elementos, de esos 6 elementos necesarios para el desarrollo de la vida, y es que además Encélado tiene un océano subterráneo debajo de esa capa de hielo que envuelve a esta luna, así que requiere, bueno, tiene los requisitos para que pudiera albergar vida. Se han encontrado ujú. moléculas orgánicas y es uno de los destinos más prometedores del sistema solar. Otro destino que tenemos también es Titán. Eh, Titán es el único sitio del sistema solar donde se produce un ciclo hidrológico, donde llueve. No llueve agua, llueven hidrocarburos, pero también podría existir vida, quizás no como la conocemos en la Tierra, una vida más extrema, más adaptada Ujú. a este lugar. Pero ahora mismo tenemos el foco muy puesto también en eso, ¿no? En esa búsqueda de vida fuera. Tenemos ahora mismo todos los rovers y las órbiter en Marte analizando, cartografiando y buscando si alguna vez hubo vida o si queda algún rastro de ella. Yo apuesto más por las lunas que por Marte, pero la investigación va a continuar en esa línea. Ujú. Queremos mandar a seres humanos a Marte, queremos conquistar el resto de los planetas y conocer sobre todo pues, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Así que, bueno, yo creo que es uno de los campos más apasionantes y que desde luego que seguro que nos revela aspectos fascinantes en los próximos años. El famoso acrónimo CHENOPS, ¿no? Que es carbono, Mm, hidrógeno, sí, nitrógeno, oxígeno, fósforo y azufre, si no me equivoco. exacto. Bueno, doctora, pues qué interesante conversar con usted. Le agradezco mucho que nos haya acompañado en el programa. Son temas, pues a veces difíciles de entender cuando se habla del estiramiento del espacio-tiempo, pues no son, digamos, conceptos tridimensionales únicamente que podamos abrazar y entender rápidamente y por eso yo le aprecio mucho que nos haya acompañado para explicárnoslos. Gracias a vosotros, un placer. Gracias, muy amable. La doctora Mar Gómez, doctora en Ciencias Físicas y meteoróloga. Pues interesante e incluso fascinante, diría yo, todo lo que se ha descubierto últimamente relacionado con el espacio, con los agujeros negros, pero bueno, no son, como decía yo hace un momento, pues conceptos tan fáciles de entender. Pero hacemos el esfuerzo y hacemos el esfuerzo consultando expertos de poderlo traducir estos grandes hallazgos para que nuestra audiencia pueda compartir lo que para mí resulta fascinante, que es la investigación espacial.